tienes un rato para ella. Hola, ¿qué tal? Quiero compartir con ustedes, con vosotros, una serie de mensajes del cielo, de nuestra Madre, pero también del Señor mismo, a Luz Amparo en Prado Novo, El Escorial. Sobre todo porque nos hablan nos avisan, nos guían, nos hablan, nos aconsejan sobre la soberbia y la humildad. Porque en estos tiempos tan complicados que vivimos todos los que opinamos, ¿no? Muchos opinamos no solo de la Iglesia Católica, sino de todo lo que ocurre, de la realidad tal y como la comprendemos. Y ellos, al hablarnos de esa virtud cristiana y también de su contraria, de ese pecado capital, humildad y soberbia, nos ayudan a discernir si nuestras opiniones, las nuestras y las de los demás, de los otros, si están basadas en el error o en la verdad. Vamos con esos mensajes. Mensaje del día 23 de octubre de 1981. La Virgen nos habla. Tienes que ser humilde. Sin humildad no se ganan almas, hija mía. Date cuenta que el pecado de soberbia es el pecado que conduce a todos los pecados del mundo. Hija, hay que ser humildes. Date cuenta que mi hijo escogió lo más humilde de la tierra. Y la humildad es la base principal de todo. Seguir rezando el Santo Rosario. También es conveniente que reces las 15 partes de los misterios. Corre mucha prisa a salvar muchas almas, y en cada rosario se salvan muchas, hija mía. Mensaje día 20 de noviembre de 1981. Sé humilde, habla la Virgen. Ya sabes que la humildad es la base principal de todo, y la soberbia es la que condena a todos los humanos, pues el infierno está lleno de soberbios. Y Satanás ha formado su ejército con la soberbia. Sé humilde, hija mía, guarda obediencia a tu Padre espiritual. Haz caso de sus consejos. Distribuid mis mensajes por todos los lugares del mundo. Mensaje 25 de noviembre de 1981. Habla nuestra Madre. A muchos los colma de talento y ellos se lo apropian, y así se engríen, hija mía. Su soberbia los engríe y se pierden por su soberbia. Pues yo estoy llamando constantemente a la puerta de sus corazones y no quieren atender. Ponen resistencia, hija, se resisten. Por eso dejo que actúe la justicia de mi hijo. Mi hijo los creó sin su voluntad, pero ellos son libres de salvarse o condenarse. Pide por todos ellos. Rezad cada día esta invocación. Jesús mío, por vuestro corazón amantísimo os suplico y inflaméis en el celo de vuestro amor y de vuestra gloria a todos los sacerdotes del mundo, a todos los misioneros, a todas las personas encargadas de predicar tu divina palabra, para que encendidas en santo celo conquisten las almas y las conduzcan al asilo de vuestro corazón, donde os glorifiquen sin cesar. Aquí un mensaje muy corto de la Virgen a Luz Amparo, mensaje del día 19 de mayo de 1984. Eso es ser soberbia y meterte, hija mía, puntos suspensivos, palabras ininteligibles. Mensaje del día 16 de junio de 1984. En Prado Novo, El Escorial, la Virgen dice: y tú, hija, a ti te pido humildad. Piensa que te dio mi hijo gancho para salvar almas, pero sin humildad no podrás salvar las almas. Tienes que ser ejemplo de humildad. Piensa que la soberbia es el mayor pecado del mundo.
el que conduce a todos los pecados de los 10 mandamientos, hija mía. Mensaje, 21 de junio de 1984, en Prado Nuevo. Nuestra Madre, no os critiquéis unos a otros, hijos, porque cada uno dará cuenta de lo suyo. No juzguéis y no seréis juzgados. Vosotros tenéis que estar más unidos que nadie, porque vosotros tenéis que dar testimonio de lo que habéis visto. Por eso os pido que seáis humildes, que la soberbia conduce al hombre a la perdición. Mensaje, este es un mensaje muy corto, del día 23 de junio de 1984, en Prado Nuevo. Le dice la Virgen a Luz: si te dijese, hija mía, que estás salvada, tu soberbia podría más que la humildad, hija mía. Mensaje, 5 de julio de 1986, primer sábado de mes, en Prado Nuevo. La Virgen María: hijos míos, buscad la humillación voluntaria. La soberbia no conduce al hombre a grandes fines. Sed humildes, hijos míos, y amaos con todo vuestro corazón. Solo pido un poquito de amor para mi hijo, tened compasión de él. Pido a los seres humanos amor a Cristo. Basta de sacrilegios y de profanaciones. No recibáis el cuerpo de Cristo sin antes haber ido al sacramento de la penitencia. Mensaje del día 2 de enero de 1988, primer sábado de mes, en Prado Nuevo. La Virgen María: si los hombres imitasen la ciencia de Dios, las familias seguirían unidas. Los hombres han olvidado la unidad del sacramento del matrimonio. Por eso en sus corazones existe el odio infernal. Se aprovechan los demonios de la soberbia de las almas para introducirlos en la ceguera. Y los hogares son puntos suspensivos y entre paréntesis palabra ininteligible, casa de odio, de discordia, de rencillas de odios, de rencores, de venganzas. Sí, hija mía, la mujer tiene que ser sumisa al esposo. Yo os doy mi ejemplo. El hombre tiene que entregarse a su mujer y la mujer tiene que darse al hombre en humildad, mansedumbre. Mensaje del día 6 de agosto de 1988, primer sábado de mes. En Prado Nuevo, Los Escorial, la Virgen María nos dice: muchos corazones os han admirado, doctores de la ley, pero habéis escandalizado a muchos corazones. Os admiraban como verdaderos imitadores de Cristo y verdaderos portadores del Evangelio, pero habéis cambiado, hijos, vuestra vida por comodidad, por dinero, por honores, y habéis introducido a muchas almas en el abismo. Y no dejáis, hijos, a mis portavoces que hablen de mi mensaje. Os reís de ellos, los difamáis, los calumniáis. Y sabéis, hijos míos, que la mayoría de estas manifestaciones son provocadas por vosotros, por vuestra falta de amor a la Iglesia, por vuestra falta de respeto al vicario, por vuestra falta de entrega, hijos, pero vuestra soberbia os deja ciegos y no os deja ver la situación del mundo, hijos. Otro mensaje del día 3 de diciembre de 1988, primer sábado de mes, en Prado Nuevo, Los Escorial. Nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, seguid orando, pequeños portavoces, para que estas pobres almas puedan salvarse. Pero hay de aquellos que cargan su culpa sobre las espaldas de sus hermanos. Su sufrimiento será terrible, porque muchos de vosotros, hijos, queréis quedar exentos de vuestra culpa, sin dolor, sin reparación. Vuestra soberbia os sigue introduciendo en el mal, en el pecado, en la envidia, en la soberbia, en la hipocresía, en la falta de caridad. Ay de vosotros que no escucháis a mis portavoces, vuestro dolor será terrible. Se dejan tentar como Eva por el enemigo en vez de pedir a Dios consejo antes de hablar y entablar la conversación con Satanás. Su malicia ya fue dando los pasos hacia el enemigo y entabló su conversación, porque su soberbia no le hizo puntos suspensivos entre paréntesis. En voz muy baja dice unas palabras en idioma desconocido. Ver con verdad que solo Dios podía reinar, sino su soberbia les hizo ver que serían dioses como Dios y se fue a entablar conversación con el enemigo.
Mensaje 6 de mayo de 1989, primer sábado de mes. Prado Nuevo, El Escorial. La Virgen. Quieren formar apóstoles de los últimos tiempos, amándose ellos mismos sin ocuparse de los demás. El primer mandamiento de la ley de Dios está escrito: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Olvidan al prójimo, hija, y se aman ellos mismos. Su soberbia y su orgullo los deja ciegos, sordos. Mensaje del día 3 de junio de 1989, primer sábado de mes, en Prado Nuevo. El Señor, Dios mismo, nos habla. Los hombres no podrán destruir lo que yo he construido, hija mía. Los hombres se precipitan a dar juicios y por su orgullo y su vanidad se creen que sus juicios son infalibles. Su orgullo les hace ver que son poderosos y fuertes y que todo lo pueden, y se saltan la obediencia de la jerarquía, hija mía. Su soberbia les deja ciegos. Es lo que más aflige mi corazón. Por eso te pido, hija, retírate de los halagos del mundo. Los halagos pierden a las almas, los convierten en dioses y se ven poderosos y fuertes, y creen que son los únicos para dar el mensaje divino. Y no hablan de lo divino sino de lo humano. Su yo, hija, no les deja ver y cada día más caminan hacia las tinieblas. Mensaje del día 6 de enero de 1990, primer sábado de mes, en Prado Nuevo. La Virgen. El demonio, hija mía, también ha seducido a la mayor parte del clero y se vale de la ley divina de la Escritura para confundir las palabras y arrastrar a grandes masas hacia doctrinas falsas. Se han dejado de seducir por Satanás, se han abandonado en la oración y en el sacrificio, y la soberbia les ha hecho caer en la lujuria. Por eso mi corazón está herido gravemente, hija mía. Mensaje 3 de marzo de 1990, primer sábado de mes. En Prado Nuevo, nuestra Madre. Venid a este lugar, hijos míos, y dejaos señalar vuestras frentes para que el enemigo no haga mella en vuestras almas. La astucia de Satanás, hijos, está invadiendo el mundo. No os durmáis. Orad, orad, hijos, y comunicaos con Dios, vuestro Creador. No os dejéis arrastrar por el rey de la mentira. Venid contritos y arrepentidos a nuestros corazones. Dejad la soberbia, hijos, que la soberbia no vale nada más que para introducir al hombre en las mazmorras eternas. Humildad, unidad, hijos míos, amor y entrega. Otro mensaje, 6 de abril de 1991, primer sábado de mes, en Prado Nuevo, El Escorial, la Virgen. Hay almas consagradas. ¿No queréis vosotros renovar el Evangelio a vuestro capricho y a vuestro gusto? Hay de aquellos que confunden la doctrina y quitan a mi hijo la autoridad de su palabra. Serán los primeros en participar en el fuego eterno, porque mi hijo les dirá, como a Satanás y sus secuaces: id malditos al fuego eterno, que está preparado para todos aquellos que no aceptan la doctrina ni la palabra de Dios. Vuestro orgullo y vuestra soberbia os hace, como a Satanás, ser más que Dios, y más que Dios, hijos míos, no puede elevarse nadie. En los conventos se ha perdido la fe en la mayoría de ellos y no acatan el Evangelio tal como Cristo lo enseña, y cada uno cumple las reglas como le apetece, sin hacer caso a su fundador. Almas rebeldes y desobedientes, la puerta será estrecha para entrar por ella. Pero aunque fuese ancha, vuestra soberbia impediría entrar. Sed humildes, hijas mías, y cumplid con las reglas que instituyeron los grandes santos. Solo por ese camino os podréis salvar. Os introducís en el mundo y el demonio, hijos míos, os tiende la trampa mortal de sus goces y os aparta de la cruz de Cristo, la cruz que es redención. Practicad el mandamiento del amor y amaos como Cristo os enseña. Mensaje del día 4 de mayo de 1991, primer sábado de mes, Prado Nuevo. La Virgen. La gracia, cuando entra dentro de los corazones, el hombre se reconoce tal como es, pero ay, hija mía, cuántos corazones endurecidos no dejan entrar la gracia por su soberbia y su vanidad. Yo los quiero proteger porque mi corazón los ama, pero no se dejan, hija.
qué pena, cuánto sufre mi corazón. Yo soy madre de todos los pecadores, pero de todos los pecadores contritos y humillados. El hombre es humilde cuando se ve pecador y miserable. Corto mensaje del día 6 de julio de 1991, primer sábado. Prado Nuevo. Nuestra Madre. ¿Hasta cuándo, hijos míos, vais a renunciar a vuestra soberbia y a vuestro orgullo y os vais a dejar conducir por la verdad del Evangelio? El orgullo y la soberbia, hijos, vienen de la iniquidad. Despertad a las llamadas que se os hacen. No endurezcáis vuestros corazones. Atención, un mensaje del Señor, 7 de noviembre de 1992, primer sábado de mes, en Prado Nuevo. Y vosotros, dueños de esta hacienda, teníais que estar dando gracias de que el mismo Dios mandó a su madre a posarse en este lugar, y que alguno de vosotros podíais estar siendo pasto de gusanos y habéis recibido gracias suficientes, haciendo volver a la vida, y todavía vuestra soberbia y vuestra avaricia. ¿No lo entendéis, hijos, que habéis recibido gracias suficientes para dar gracias? No discutáis más y dad a Dios vuestro Creador lo que os pide. Vivís en la abundancia y no os acordáis del rico Epulón. La Virgen María nos habla el día 5 de febrero de 1994, primer sábado de mes, en el Escorial. Mira mi manto, hija mía, yo soy la que protejo a mi iglesia. Soy madre de la iglesia. Es que es un inciso. Nuestra madre a veces se aparecía a Luz Amparo como la dolorosa, ¿no? La Virgen dolorosa, pero también como la Virgen gloriosa. Soy madre de la iglesia y la amo con todo mi corazón, como os pido que la améis vosotros, hijos míos. ¿Ves, hija? En algunos templos solo queda en pie el sagrario. Los hombres se olvidan de ser templos vivos, hija, porque acuden a los templos con las almas muertas, porque están llenos de pecados, llenos de soberbia y de lujuria, y donde está el pecado y la mentira no está Dios, sus almas están muertas. Qué tristeza siente mi corazón por esas almas, hija. Yo seré con mi luz. Puntos suspensivos. El Señor, otro mensaje más de Él. Y del día 4 de junio de 1994, primer sábado de mes, en Prado Nuevo. Hija mía, te dije que la lucha iba a ser larga y así actúan los hombres. Todo aquel que es buen cristiano, hija, y ama a Dios y lo sigue con todo su corazón es perseguido. Yo traje un decreto del cielo que me dio mi Padre. Era morir en la cruz para enseñar a los hombres el amor, para que los hombres se amasen como hermanos, pero las criaturas, hija, con su soberbia y su altivez, renegan de Cristo, están metidos en un abismo de maldad y de malicia y de odios, que los deja ciegos, y ellos mismos creen sus propias mentiras. Otro más del Señor, día 1 de octubre de 1994, allí mismo. Yo vine a salvar a la humanidad, soy el Hijo de Dios vivo, el Cristo Verbo, hecho hombre para salvar a los hombres. Yo me manifiesto a las almas humildes y sencillas para comunicarles mis misterios, pero los hombres, con su soberbia, no aceptan que yo me manifieste a los humildes e incultos para revelar mis misterios y se los oculte a los grandes sabios y poderosos. Me manifiesto a los humildes porque su humildad me llena de gozo y entienden mejor mis palabras que los grandes y los poderosos. Su soberbia no les deja ver que yo revele a un alma sencilla los misterios de mi iglesia. Tú no te aflijas, hija, y habla con la misma sencillez, que Dios se manifiesta a los humildes y sencillos para confundir a los poderosos. Otro más del Señor, del día 5 de noviembre de 1994. Yo comunico mi palabra a las almas y las escojo por miserables, y se dejan moldear por mis manos. Pero los sabios y poderosos no los deja su soberbia ver, porque tienen una viga en el ojo y no pueden ver. Hija mía, tendrán que quitarse esa viga para ver la paja. Dejad a las almas, hijos. Si no van contra mí, están conmigo. ¿Por qué os empeñáis en destruir mi obra? Vuestro orgullo y vuestra soberbia os deja ciegos.
Besa el suelo, hija mía, en reparación de esa soberbia que tienen los hombres. Tú tienes que repararla, hija, para no descargar mi cólera sobre ellos. Sigue el Señor. En esta ocasión, el día 2 de diciembre de 1995, también en Prado Nuevo, te dije, hija, que no fueses soberbia y que cuando yo quiera, hija, entonces llegarás a este lugar a gozar eternamente, pero la felicidad no está en la tierra. No, de momento para ti, no ha estado nunca desde que naciste, pero sabes que fuiste protegida desde muy niña. Pero aquí felicidad, como tú pides, en la tierra y felicidad en el cielo no puede haber. Tú dijiste que sí, cuando te cogí por instrumento, hija. Y ya sabes que los instrumentos son perseguidos, calumniados y tienen que sufrir para la conversión de los pecadores. En ese sí, hija, te lo he dicho muchas veces, que puse un cheque en blanco. Y en ese sí está todo el sufrimiento y a veces la agonía. Otro más del Señor, del día 1 de junio de 1996. Qué pena y qué falta de fe tienen los hombres. Dicen que quieren construir cosas nuevas para hacer el bien a la humanidad. Y lo que hacen es destruir esta humanidad que Dios creó para que participasen de su divinidad. Todo lo quieren cambiar, hija. No ven los pecados donde el pecado existe ni la virtud, porque Dios para ellos no existe, porque se forman un Dios a su manera y a su antojo. Si no, su soberbia no les llevaría tan lejos, hija. Otro más del Señor. El día 2 de noviembre de 1996, primer sábado de mes. Mira, hija mía, las fuentes de agua viva que los hombres dejan de beber porque están faltos de la palabra de Dios. Acercaos a estos canales, hijos, y bebed de ellos. En la Iglesia hay agua viva que da la vida, no la vida temporal, la vida eterna. Cristo os enseña a amar. Cristo no rechaza a los hombres y muchos de vosotros vuestra soberbia no os deja entender ni comprender que Dios Todopoderoso puede manifestarse a lo más inculto, miserable y humilde, para confundiros a aquellos que os creéis más grandes y poderosos. Sed humildes y no escondáis la luz, y escoged lo bueno y dejad lo malo. Pero hijos, ¿estáis ciegos? Yo os puse los ojos para ver y los oídos para oír, pero os fiáis más de lo que escucháis que de lo que veis, hijos. Mensaje del día 4 de enero de 1997, primer sábado de mes. En el Escorial el Señor nos habla. Por eso está el mundo en estas condiciones, hijos, porque muchos de vosotros sois los primeros que no enseñáis a los hombres la verdad del Evangelio. Vuestra soberbia y vuestro orgullo no os deja reconocer que Dios puede manifestarse donde quiera, cuando quiera y a quien quiera, hijos míos. Mira, hija, le dice a Luz, cuántos de los que se han reído de mi doctrina y han predicado una doctrina falsa, mira el lugar donde están, hija. Puntos suspensivos. Entre paréntesis. Luz Amparo muestra admiración ante lo que ve. Su soberbia los ha conducido a querer ser más que Dios y no dejar al Creador dirigir a sus criaturas. Yo doy mis tesoros de gracias a quien quiero, hijos. ¿Quiénes sois vosotros para limitar a todo un Dios? Dios no tiene límites. Mensaje del día 1 de febrero de 1997, primer sábado de mes. Prado Nuevo. Nos habla y nos dice el Señor. Pero, hijos míos, si me amáis, consolad mi corazón y no digáis palabras que pueden herirlo. Amad al vicario de Cristo, amad a la Iglesia. Yo dije, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Porque buscáis, como los ángeles caídos, descubrir más misterios e indagar donde no podéis llegar. Pobres almas, me da tanta pena que pierdan el tiempo. Su soberbia no les deja reconocer que Dios es el que pone las leyes y el Evangelio ahí quedó escrito. El Señor. Mensaje del día 1 de marzo de 1997. Prado Nuevo. Ay, qué pena, hijos. Vuestra soberbia no os deja reflexionar y estáis convirtiendo las almas en destructores de la humanidad. Dedicaos a vuestro ministerio, hijos. Que hay muchas almas en mi rebaño que necesitan que les habléis de Dios.
Dios está desapareciendo en los corazones de los hombres. ¿Cómo queréis que el mundo, hijos, camine hacia la paz, hacia el amor, si los hombres quieren convertirse en hacer un mundo nuevo, en ser creadores de la humanidad? Solo uno es vuestro Señor, al que tenéis que amar, respetar y adorar. El Señor, mensaje del día 1 de agosto de 1998, primer sábado de mes. Y hay de aquellos que merodean por estos lugares, picando aquí y allí, con mentes destructoras, enfermizas, para destruir mi obra. No se dan cuenta que todo lo que estorba en ella lo he ido retirando. Lo mismo va a pasar con vosotros, hijos, aquellos que os dedicáis a coger de aquí y de allí calumnias, mentiras, guerras para destruir esta obra que he puesto en las manos de mi madre. ¿No tenéis miedo a la divina majestad de Dios? Mentes enfermas por la soberbia y por el pecado. ¿Cómo perdéis el tiempo queriendo destruir mi obra y las almas? Días cortos os quedan en la tierra. Como sigáis intentando destruirla. No perdáis el tiempo que toda la vida lo habéis estado perdiendo en destruir vuestras familias y en el pecado y en la ofensa a Dios, vuestro Creador. Sed humildes y arrepentiros. Sed humildes y arrepentíos, hijos míos, y pedid perdón de vuestras culpas, y vuestras culpas quedarán perdonadas. Pero no os unáis todos los que estáis en tinieblas, que os buscáis unos a otros para maquinar en la oscuridad, la mentira y el engaño. Uno muy corto del día 6 de marzo de 1999, también del Señor. Hijos, sed humildes porque vuestra soberbia no os deja ver. ¿Y quiénes sois vosotros para limitar a Dios? Acudid a este lugar, que recibiréis gracias muy especiales, hijos, para vuestra salvación. Otro más del 6 de noviembre de 1999, primer sábado, Prado Novo, el Señor. Guías orgullosos, que muchos de vosotros estáis llenos de soberbia y no comprendéis ni queréis entender que Dios se manifiesta a los humildes, para confundiros y para enseñaros. Pero vosotros no lo aceptáis, hijos. ¿No veis que están conmigo? ¿Por qué vais en contra de ellos? El Señor, en Prado Novo, día 1 de enero del año 2000, primer sábado de mes. Por eso os pido que aquello que habéis dejado en el olvido, la oración, el sacrificio, os lo vengo a recordar. Pero muchos de vosotros, hijos, sois tan soberbios que no reconocéis la situación de vuestras almas, hijos. Pero sí que vuestra soberbia no os hace reconocer que yo me manifiesto para salvar a los hombres, y entre los hombres estáis vosotros. Y siempre estáis diciendo que tantos mensajes y tantos mensajes, pero ¿hacéis caso de los mensajes, hijos? Os vengo a recordar que cumpláis el Evangelio. Si lo cumplierais, no vendría a traeros tantos mensajes como vosotros rechazáis. Pero como no cumplís, y os amo, os vengo a avisar y a recordaros lo que sois. El Señor, un mensaje corto en el año 2000, el día 5 de febrero. Ay, hijos míos, no os enloquezcáis por los que se creen sabios y poderosos. Son por los que más sufre mi corazón, porque la soberbia no les deja ser seres humildes y sencillos. Se creen superiores a todos los seres humanos. Mensaje del día 3 de junio de 2000, primer sábado, en Prado Novo. Y dice el Señor: pido humildad para todos, y todos los que acudís a este lugar, hijos, habéis recibido gracias muy especiales. Seguid orando. Amaos unos a otros, que en vuestros hogares haya paz y amor, y especialmente unidad. Enseñad a vuestros hijos el camino de la perfección, que es el camino del Evangelio. Pedid por el Santo Padre, orad mucho por él, hijos, y también pedid por religiosos y religiosas y sacerdotes, para que vuelvan al camino de la perfección y maten el orgullo y la soberbia y no se vean nada. Que crezcan en virtudes, que no crezcan en orgullo ni vanidad. Humildad pido, hijos míos, humildad. El Señor, día 4 de noviembre de 2000, primer sábado, en el Escorial. Guías de los pueblos, enseñad a los hombres el Evangelio.
Enseñadles que vayan a la iglesia y que se alimenten de los canales que hay en ella y beban de las fuentes de gracia. Que los hombres se han abandonado y el mundo está en manos de Satanás. ¿No lo veis, hijos míos? No os hagáis los sordos y coged los frutos buenos y seleccionadlos. ¡Ay, hijos, que os hacéis los sordos y no queréis escuchar mis palabras! Vuestra soberbia no os deja ver ni oír, hijos. ¿Quiénes sois vosotros para limitar a Dios? Dios se manifiesta a quien quiere, como quiere y cuando. ¿Cómo sois tan obstinados y os empeñáis en no escuchar la palabra de Dios? Revisad vuestras vidas y veréis a lo que baja Dios a la tierra, a enseñaros que cumpláis con el Evangelio, solo a recordároslo, hijos, porque muchos de vosotros os habéis desviado y vivís según vuestros gustos. Mensaje 6 de enero de 2001. Prado Novo, el Señor. Pero ¿cómo sois tan crueles, hijos, y no aceptáis el mensaje de todo un Dios? Si solo os pido que cambiéis vuestras vidas, no tenéis nada más que exterior, pero ¿y vuestro interior, hijos? Me arregláis el templo para atraer a la gente, pero ¿y el templo de vuestra alma cómo está? Preferiría un cuchitril, hijos, lleno de humildad, de fidelidad, de caridad, de ternura con las almas. ¿De qué manera atraéis a las almas, hijos míos? Si vuestro ejemplo no es bueno, todo se queda en el exterior. Vuestra función no es esta, vuestra función es las almas. Por eso me rechazáis y por eso perseguís estas manifestaciones, hijos, porque os digo verdades que no queréis aceptar. Por eso vuestra soberbia os ciega y no reconocéis y escogéis lo bueno que hay en ello. Perseguís y claváis el aguijón e intentáis hacer desaparecer lo que yo he manifestado a los hombres. Otro, día 3 de marzo de 2001. Dice el Señor, se avecinan tiempos graves, hijos. Con la oración, con el sacrificio, se pueden evitar tantas catástrofes. Sed humildes y comprended la palabra de Dios. No hagáis como cuando el diluvio, cuando Sodoma y Gomorra, siempre que Dios ha avisado, hijos, vuestra soberbia no os ha dejado ver las verdades que Dios ha dicho. Dios no es catastrófico, es la verdad del Evangelio. Explicadles a los hombres todas las verdades. 7 de abril de 2001. El Señor en Prado Novo. ¿Hasta cuándo, hijo mío, tengo que estar avisando? Implorad a Dios perdón por las almas y luz para que vean, y para vosotros también recibid la luz para discernir los dones del Espíritu Santo. Hijos, ¿cuántos de vosotros os reunís para destruir, no para construir? No perdáis el tiempo, sed un buen abono para la tierra, para que salgan flores de vuestros corazones. No seáis abrojos, que ahoguéis la semilla por vuestra soberbia y vuestra infidelidad. Y todavía decís, hijos míos, que tanto mensaje, estáis ciegos. 4 de agosto de 2001, primer sábado en el Escorial del Señor. Hijos míos, los hombres se han convertido en fieras heridas y no aceptan la presencia de Dios ni las manifestaciones. Dios quiere que los hombres cambien. El hombre ha sido creado para amar y glorificar a Dios, no para glorificarse ellos mismos. ¿A dónde estáis llegando, hijos? A quitar a Dios el puesto que le corresponde. Nadie como Dios, hijos. Su soberbia no les deja aceptar que Dios se manifiesta donde quiere y cuando quiere. Mensaje del día 2 de febrero de 2002, primer sábado de mes, Prado Novo, el Escorial. Un sacerdote católico fallecido, Padre Alfonso María, nos deja un mensaje a través de luz. Dejad los halagos, vivid para Dios y no seáis centros. Que los hombres son muy dados a hacernos centros y no os dejéis embaucar por unas palmaditas, que es fácil, como no reflexionéis de que el demonio os conquiste por la soberbia y la vanidad. Luchad, solo Dios basta. Amad a las criaturas, pero Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuántos se quedan sin llegar aquí, hijos míos? Porque se han creído dioses y todo lo que han hecho
lo han hecho para su vanidad y su persona. No os dejéis conquistar por los hombres, conquistad a los hombres para Dios y dejad que Dios conquiste vuestro corazón. Y ese mismo día también habló el Señor y dijo: acudid a este lugar, hijos míos, que solo vengo a enseñar, que cumpláis con el Evangelio, tal como está escrito, y no pongáis leyes cada uno a vuestro antojo. Orad, sacrificaos, hijos míos, acercaos al sacramento de la confesión y de la Eucaristía para fortalecer vuestras almas. Que los hombres están en una tibieza porque han dejado a Dios y cada día el demonio se está apoderando más de las almas y los guías, no ven la situación del mundo. Ciegos, que vuestra soberbia no os deja ver ni aceptar que Dios se manifiesta a los humildes para confundir a los soberbios y a los que se creen grandes y poderosos. Pedid, hijos míos, por ellos.